¿verdad? Sí, profesora. Ya, mamacita, por favor, muchas gracias por responderme. A ver, Díaz Gutiérrez, Espinosa Ramos, Espinosa Rúa, Eusebio Quispe, Fernández Ríos y Gamboa Chávez. Presenten, por favor. Sí, profesora, ya estamos presentando. Muy buenas Ya, tardes. mamacita, muchas gracias. Ya, profesora, buenas tardes. Voy a activar mi cámara. Buenas tardes, Flaquita linda. Ya, profesora y compañeros, buenas tardes. Hoy vamos a exponer el tema distocias del parto. Bueno, la siguiente, por favor. Ya. Primero empezamos haciendo como un repaso, ¿no? El embarazo culmina de... Ya sabemos que el embarazo culmina como parto distóxico o eutóxico, como ya hemos visto en la historia clínica. Entonces, a qué se refiere con embarazo eutóxico? Que inician las contracciones de manera regular, de manera progresiva para una dilatación, hay descenso normal del feto y culmina por un parto vaginal en condiciones normales, tanto para el feto como para la madre. Pero en cambio un parto distóxico es todo lo contrario, porque va a haber problemas al momento de las contracciones, también va a haber problemas al momento del descenso. Estos problemas son por alteraciones de uno o más de los factores que intervienen en el parto. Como ya sabemos, hay cuatro, pero hace referencia a los tres factores que son por la contractilidad uterina, puede ser por causa fetal ovular, puede ser también por causa maternal. Entonces, primero definimos qué es una distocia. La distocia etimológicamente es una palabra griega que significa alteración o desviación. Entonces, por ende, la distocia del parto es cualquier anormalidad en el mecanismo del parto que interfiera con la evolución física del mismo o que impide el progreso normal, como hay por cualquiera de esos motivos que ya los vamos a mencionar, impide el progreso normal para que se desarrolle, bueno, para que suceda el parto vaginal. Y muchas veces esto va a traer consecuencias muy graves, como por ejemplo, va a haber sufrimiento fetal, puede haber lesiones a nivel cerebral o en alguna parte del cuerpo del feto. En el peor de los casos puede haber muerte fetal o muerte materna. Bueno, la siguiente compañera. En algunos aspectos epidemiológicos se sabe que la frecuencia de las distocias de parto es en un 18.3%. Y según la OMS, al día mueren 830 mujeres a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. Desde el año 1990 hasta el año 2014 hubo un incremento en la proporción de distocias, es decir, del 23% aumentó hasta un 42% en la incidencia. Y generalmente o la mayoría de los casos se da en países que se encuentran en vías de desarrollo, como por ejemplo Perú también. La siguiente compañera. Bien, los factores de riesgo que pueden o las condiciones que pueden incrementar la probabilidad de que se desencadene una distocia en el parto son las siguientes, como por ejemplo el parto domiciliario. Estos datos son según el MINSA. Bueno, decía el parto domiciliario, gestantes obesas y desnutridas, el intervalo intergenésico prolongado, el abdomen péndulo. Bueno, el abdomen péndulo, conocido como abdomen caído, esto es porque hay una debilidad y hay la fuerza muscular, la fuerza de los músculos del abdomen están disminuidos. En el caso también de las cesáreas anteriores, la baja economía, como había mencionado, que el factor económico es uno de los determinantes, ¿no? También de la salud. El parto domiciliario, porque ese parto que se está atendiendo en el domicilio no se encuentra en las condiciones adecuadas, no hay material, equipo necesario, muchas veces. La siguiente, compañera. El inicio precoz de la vida sexual sin protección, en el caso de la diabetes materna, cuando hay una altura uterina mayor de 35 centímetros,
Y bueno, cuando hay antecedentes de que, por ejemplo, una mujer embarazada ya tuvo anteriormente distocias en los partos, entonces también hay una alta probabilidad de que se desencadene esta. En el caso de las placentas previas, también cuando hubo o hay malformaciones en el útero, como por ejemplo, ¿no? Dielfo, arcuato, unicornio, bicornuato y septado. Obviamente porque esto va a interferir, esto ya va a interferir directamente en la causa de tipo de la contractilidad uterina. En el caso de las malformaciones fetales, supongamos que el bebé tiene una macrocefalia, obviamente va a haber una desproporción al momento del descenso por el canal del parto. También en el caso de una prematuridad o en el caso que haya tumores en el útero, porque obviamente estos están como están en los tejidos, en el tejido muscular, entonces ya no va a haber unas contracciones adecuadas. La siguiente, compañera. Bueno, empezamos, lo hemos clasificado, se ha clasificado en tres, entonces empezamos con las distocias de la contractibilidad uterina, las cuales incluyen hipodinamias, hiperdinamias y las disdinamias. La siguiente, compañera. Las hipodinamias es debido a la hipofunción del útero, es decir, el útero, como tiene la función normalmente a través de sus contracciones musculares, de hacer que el feto descienda por el canal del parto, entonces va a haber una hipofunción, es decir, va a haber una disminución en la fuerza, tanto como en la intensidad y el número de contracciones. Va a haber una hiposistolia y también una bradisistolia. Se clasifican en hipodinamias primarias y secundarias. La primaria es debido a la disminución de la contractilidad y excitabilidad miometral. En cambio, la secundaria es por la fatiga de la fibra muscular. En estos casos, por ejemplo, un parto prolongado, ahí el parto prolongado va a provocar que las fibras musculares del útero se fatiguen, entonces por ende van a disminuir, no son las mismas. Esto puede ser en el caso, ¿no? Como yo había mencionado, puede haber malformaciones uterinas o en mujeres que son primíparas añosas, grandes multíparas. También por la excesiva distensión de la fibra muscular. Hay casos en que, por ejemplo, primero se desarrolla una hiperdinamia y luego de un momento a otro cambia una hipodinamia. ¿Por qué? Porque hubo una hubo excesivas contracciones o excesiva intensidad. Entonces, ¿qué sucede? Se fatiga el músculo y lleva a una hipodinamia secundaria. Pero ya bueno. La siguiente, compañera. Para el manejo de la hipodinamia, primero se tiene que tener en cuenta en qué establecimiento, ¿no? Nos encontramos, si es una posta, si es un hospital. Obviamente, si es una posta y una mujer gestante está con una hipodinamia, tenemos que valorar primero si hay signos de alerta. Tenemos que evaluar siempre con el partograma y depende de la curva de alerta y los latidos fetales. En caso de que no hay signos de alarma, pero sí está con una hipodinamia, entonces tenemos que evaluar a la paciente, ¿no? Supongamos que puede ser que la paciente, la contractibilidad uterina haya disminuido por falta, digamos, de energía. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? A la paciente se le tiene que hidratar, se le tiene que dar un aporte de calorías, generalmente, por ejemplo, un caramelo, o como siempre hemos escuchado, ¿no? A veces, por ejemplo, la bebida caliente de chocolate. Entonces, indicar reposo, el reposo es como para retomar fuerzas y observar. En caso de que el partograma nuevamente empieza, hay un progreso favorable, entonces sí se va a atender el parto, ¿qué pasó? Allá. Entonces sí vamos a atender el parto y tenemos que brindar los cuidados necesarios, también los cuidados postpartos y consejería. En caso, por ejemplo, que la paciente durante las últimas 12 horas normal ha comido o ha tenido algún aporte de energía y aún así está con una hipodinamia, tenemos que evaluar los latidos fetales, la presentación fetal, el tipo de pelvis, como con la el tacto vaginal, ¿no? Ya eso ya tenemos que saber las medidas y todo. Y la altura de presentación, el peso fetal.
Y como ya hemos hecho el tacto vaginal, ya sabemos cuántos son las medidas de los diámetros, entonces ya podemos deducir si el feto es viable que el feto pase a través del canal del parto. En caso de que sí, podemos iniciar con la acentuación del trabajo de parto, como administrando oxitocina. Y también se puede realizar, también se realiza la estimulación de pezones a la gestante para estimular, ¿no? Luego llenamos el formato de monitoreo, de acentuación del trabajo del parto. En caso de que el partograma avanza normalmente, obviamente se atiende el parto, pero si aún así el parto no hay un avance, no hay un progreso, entonces se tiene que sí o sí realizar una cesárea o también referir para hacer una cesárea. La siguiente, compañera. Ya, bueno, las hiperdinamias. Una hiperdinamia es todo lo contrario a una hipodinamia, es decir, hay una hiperfunción, las contracciones son más fuertes y la intensidad, el número de contracciones aumenta y la intensidad también aumenta. Por ende, hay una hipersistolia, hay una hipercromía y hipertonía. Se clasifican en hiperdinamia primaria, hiperdinamia secundaria y hiperdinamia hipertónica. La hiperdinamia primaria es cuando se caracteriza porque las contracciones su duración es prolongada y al momento de la palpación el útero, bueno, se siente que es muy duro. Y la hiperdinamia secundaria es cuando ya luego de un periodo de contracciones uterinas normales, es decir, hubo contracciones uterinas normales y se le administró oxitóxicos, entonces, por ende, va a haber un incremento tanto en la fuerza como en el número. Esa es una hiperdinamia secundaria. En cambio, una hiperdinamia hipertónica es aquella que cuando se da cuando hay una brevedad entre los intervalos de las contracciones. Entonces, en esos intervalos hay una elevación del tono y la disminución de la intensidad, es decir, es menos intenso, pero el tono muscular del útero se ha incrementado. El útero se palpa muy leñoso durante las contracciones, con dolor insoportable. Eso nos va a manifestar la gestante. Y en estos casos se caracteriza porque, bueno, como hay una hiperdinamia y una hipofunción, entonces hay un desprendimiento de la placenta. Y esto conlleva a muchos riesgos. De todas estas hiperdinamias, la hiperdinamia hipertónica es la más peligrosa, por decirlo así, que ya mi compañera eso les va a explicar. Janice, en cuanto a la sintomatología, se caracteriza por tener un dolor exagerado y continuo que se va a percibir desde el hipogastrio hasta la región sacra, con una gran sensibilidad en el útero y una dureza no característica. Por lo general va a darse lo que es el sufrimiento fetal con una policistolia y una hipertonía. Su manejo, casi como en todos los casos de alarma, primero tenemos que ver si hay signos de alarma, tanto fetales, por ejemplo, si los latidos fetales se encuentran en los valores normales, si existe sangrado o no. Y en caso de que exista sangrado, podemos sospechar sobre una ruptura prematura de placenta y realizar las actividades de esta patología, ¿no? Que es, si estamos en un FON-A o FON-B, realizar una referencia a un establecimiento de salud de mayor complejidad. Pero si el feto está normal, no hay sangrado, se debe administrar a la madre, o sea, dejar de administrar a la madre la oxitocina y esperar a que la dilatación cervical progrese, ¿no? Si la dilatación ya es de más de 7 centímetros, se va a indicar un reposo en decúbito lateral izquierdo, se va a continuar con el monitoreo de los latidos y los movimientos fetales, y a la hora de culminar el parto se va a realizar la atención del puerperio y a brindar la consejería. Pero si la dilatación es menos de 7 centímetros, también se va a indicar
el reposo en decúbito lateral izquierdo. Y se va a estar analizando continuamente lo que es el partograma, si está avanzando o no está avanzando, y realizar las medidas necesarias, ¿no? Siguiente, por favor. Otra de las actividades es la disnamia, que se define como la alteración de las coordinaciones y la regularidad de las contracciones uterinas. Se clasifican en tres, por la incoordinación de primer y segundo nivel, por la inversión de la triple gradiente y por los anillos de contracción. En cuanto a la incoordinación de primer y segundo nivel, vamos a ver que hay una alteración en los marcapasos ectópicos. No hay una coordinación normal. En cuanto a la inversión de la triple gradiente, vamos a poder observar que las contracciones van a empezar en el fondo, en el área de la pubis, y va a estar descontrolada y desorganizada. En cuanto a los tipos, en tipo 1 se puede ver que el parto va a ser más lento de lo habitual. La dinámica va a tener que normalizarse con cambios posturales de la parturienta. O sea, para lograr que la disnamia desaparezca o se reduzca, se recomienda a la gestante cambiar de posición. uh, Se va a tener que tranquilizarlas con sedantes, o también se puede utilizar oxitocina, pero en dosis muy, muy bajas. En la del tipo 2, las contracciones van a ser poco intensas y normalmente van a ser hipotónicas. Se puede realizar una uteroinhibición y se realiza la rehidratación de la paciente, y tras un breve descanso se va a volver a aplicar la dinamia con oxitóxicos. Siguiente, por favor. En el siguiente factor vamos a tener el del canal del parto, en el cual vamos a considerar dos puntos: el canal blando y el del canal óseo. En el del canal blando vamos a tener el segmento uterino inferior, el cuello uterino, la vagina y los músculos del perineo. En el del canal óseo vamos a ver sobre los tipos de pelvis, en la que, recordemos, tenemos la antropoide, la platipoide, ginecoide y la androide. Siguiente. Las distocias del canal pelvigenital son aquellos que se van a producir cuando hay una interferencia en cuanto al mecanismo de parto por el tamaño, la forma o ya sea la inclinación de la pelvis, aunque también puede ser ocasionada por obstrucciones en las partes blandas. En las distocias óseas se refiere al tamaño de la pelvis, forma de inclinación. Esto puede ocasionar que el parto sea lento o su progresión sea anómala, y puede ser provocada también por una desproporción pélvico-cefálica en una paciente con buena dinámica. La distocia de partes blandas, la aparición de una distocia del canal blando del parto, se va a producir por dos mecanismos. Ya va a ser bien por algún problema en la obstrucción o por alguna dificultad en la dilatación, debido a que los órganos no tienen o sufren alguna anomalía, ¿no? La pelvis. Siguiente, por favor. En las distocias por el canal del parto vamos a tener tres factores: las variantes de la pelvis, como ya mencioné, la pelvis ginecoide, antropoide, antroide y platipoide. Bien sabemos que las dimensiones de estas variantes influyen mucho, ya que las medidas de la cabeza del bebé no van a coincidir con ninguna de las tres últimas, siendo la más recomendada la ginecoide. También vamos a considerar la estrechez de la pelvis, tanto en su extremo superior, media o inferior.
También en las anomalías de la pelvis podemos encontrar algunas patologías como la pelvis de Robert, que es una osteoartritis del sacro. También puede haber o puede ser debido a alguna inflamación o osteoarticular del sacro o alguna luxación que haya tenido la madre. Siguiente. En cuanto a la distosia de las partes blandas, vamos a tener 4, las distocias uterinas, que pueden ser debido a malformaciones uterinas, en la posición uterina también, como menciona la compañera al principio, el útero puede estar colapsado, los prolapsos del útero también, así como miomas o algunos nódulos, y también puede ser debido a cicatrices uterinas por alguna cesárea previa. En cuanto a las distocias vaginales, vamos a encontrar debido a malformaciones congénitas, la estenosis vaginal y debido a algunas tumoraciones. En cuanto a la distosia cervical, se va a considerar las hipoplasias, el edema en el cuello uterino, tumores y también el cáncer de cervix. En cuanto a la distosia vulvar, vamos a considerar algunos edemas, infecciones que haya tenido la madre o tumoraciones, como por ejemplo en la distosia de la vulva se podría considerar el VIH-Sida, en cual caso está 100% recomendado la cesárea electiva, ¿no? Siguiente, por favor. La presentación pelviana, cuando el polo del feto está en una dirección, está en relación directa con el estrecho superior, el polo pelviano, según su actitud, se va a presentar en 2 modalidades, las pelvianas completas y las pelvianas incompletas. En esta va a estar de modalidad de nalgas, el feto, ¿verdad? Si el feto ya se encuentra en periodo expulsivo, se debe informar primeramente a la gestante y a los familiares para obtener el consentimiento informado de estos para seguir con el procedimiento, que puede ser una cesárea o lo recomendado. Siguiente, por favor. La evaluación de la pelvis. Se tiene que esperar que haya una dilatación completa. Se debe realizar apoyo emocional. Se debe administrar anestesia epidural con bloqueo si fuese necesario. Si las nalgas ya han entrado a la vagina, se tiene que decir a la mujer que puje con fuerza durante las contracciones y se tiene que realizar una episiotomía si el perineo es muy estrecho. Se tiene que permitir la expulsión de las nalgas y el tórax hasta que se visualicen los omóplatos. Se tiene que sostener las nalgas con una mano, pero sin hacer fuerza o tracción. Si las piernas no se expulsan espontáneamente, se tiene que extraer pierna por pierna. Si el bebé está si el bebé está de caderas, no se debe jalar, se debe permitir que los brazos se liberen espontáneamente, y si ya en todo caso no es posible, tenemos que realizar un pequeño movimiento, pero sin realizar mucha fuerza. Después del periodo expulsivo del primer brazo, se va a elevar las nalgas hacia el abdomen de la madre y de esta manera vamos a permitir que el segundo brazo se expulse. Y por último vamos a extraer la cabeza, ¿no? Aunque este periodo ya es más fácil. Le cedo la palabra a mi compañera. Ya. Eh, Hablando acerca de uno de ellos vamos a hablar acerca de la distosia por anomalías de la posición. Vamos a encontrar acerca de la posición fetal en ósito posterior, ¿no? Esto mayormente se va a decir que es un mecanismo del parto normal que puede
incluir en el encajamiento del fetal, que es del occipito ilíaca izquierda posterior, o también se puede dar en el occipito ilíaca derecha posterior. En estos casos, para que se produzca un desprendimiento netamente fetal, el feto debe realizar una rotación pues aproximadamente de 135 grados, ¿no? Hasta que pueda situarse en una posición de óxido púbica. Siguiente, por favor. Otro, otra de las anomalías va a ser pues el transversa baja o óxido transversa. Esto es, una vez realizado el encajamiento de la cabeza fetal, no se produce la rotación interna de la occipitopúbica o bien de una posición occipitosacra. Esto se va a realizar en una rotación de occipitotransversa sin proseguir a una occipitopúbica. Como podemos ver acá en la imagen, determina la posición fetal, ¿no? Entonces, como podemos observar en la primera imagen, está de acuerdo al óxito izquierda transversa, y en la otra imagen podemos ver que está dentro del óxito derecha y transversa del ODT. Siguiente. La distosia de los hombros es el encajamiento de los hombros luego de la salida del parto o de la cabeza, ¿no? Sin lograr que se desprendan los hombros anteriormente con las maniobras normal de flexionar o traicionar la cabeza, ¿no? Si la cabeza nos dice que si la cabeza fetal se ha expulsado, la cabeza fetal se va a dar una expulsión, ¿no? Entonces, de manera que el mentón se va a retraer y también se va a oprimir el perineo. Luego de ello se va a hacer un ejercimiento de tracción sobre la cabeza y no se va a lograr salir el hombro, ¿no? En este atorado detrás de la sínfisis púbica, ¿no? O sea, va a tener como una deficiencia. Para realizar esta distosia de los hombros se va a realizar las maniobras de Robert. Siguiente, por favor. Dentro de la prevención, vamos a tener las contracciones del parto, ¿no? Las contracciones del parto, también vamos a tener otro de ellos, dentro de la prevención, es prevención durante el parto. Esto mayormente puede, o sea, cambiar de postura con libertad o caminar durante la fase que va a presentar en el dolor del parto, ¿no? Para que así pueda aliviar el dolor y pueda ayudar también al feto a colocarse bien para poder salir. Otro de ellos sería pues el soporte de la pareja, ¿no? Es muy importante contar con el apoyo de la pareja para que pueda transmitir la calma y serenidad durante la sanidad en el embarazo de la mujer, ¿no? Y de manera que la mujer se va a sentir muy tranquila y va a tener o sea, más probable de que todo salga bien, ¿no? Siguiente, por favor. Otra de las prevenciones, pues va a ser el bloqueo, control de la ganancia ponderal también, el buen control metabólico de los pacientes en pacientes diabéticos. El otro de ellos es pues sin ecografía del tercer trimestre, el peso fetal, es decir, el PFE es peso fetal estimado, ¿no? Sin ecografía del tercer trimestre, el peso fetal estimado va a ser mayor a 95. También se va a repetir una ecografía a los 38 y 39 semanas para realizar, ver tal vez el protocolo macrosómico, ¿no? Del feto. Siguiente, por favor. Ya, la cesárea electiva, como ya he dicho, la cesárea electiva, si el peso fetal estimado va a ser mayor a 500 gramos en pacientes no diabéticos, o también el peso fetal estimado va a ser mayor a 400, 500 kilogramos en mujeres diabéticas, ¿no? El paciente con diabetes también
con pacientes que van a obtener diabetes, se le va a realizar pues una evaluación acerca de los términos de función del control metabólico que se va realizando, en este caso va a ser la insulina. También se va a realizar antecedentes distóxicos de los hombros, antecedentes macrosómicos, como ya les he dicho en el feto, y también antecedentes de cesárea. Siguiente, por favor. Las complicaciones que se va a dar va a ser pues en madre y en el feto, ¿no? Dentro de las complicaciones que se va a dar va a ser pues en la madre las hemorragia postparto, el desgarro del cuarto grado, las migraciones vaginales, el desgarro cervical, también la atonía vesical y el ruptura uterina. Siguiente, por favor. En el feto se va a observar pues el daño fetal, también así como el parálisis del plexo braquial, asimismo las fracturas claviculares que se va a presentar y las fracturas humerales. Siguiente, por favor. El caso clínico. Hay un caso clínico, pues mujer de 23 años, primípara, se presenta al centro de salud acompañado de su esposo con gestación a término en el trabajo de parto, presentando los siguientes signos y síntomas. Tiene 2 contracciones de cada 10 minutos, al tacto vaginal, partuterina en periodo exclusivo, presentación cefálica, frecuencia cardíaca fetal de 150. Tiene las membranas rotas y esto fue tardío. La altura de presentación es +2, presenta desgarro sangrado del borde inferior con signos vitales de temperatura 36.9 grados centígrados, presión arterial de 120 sobre 90 de mercurio y respiraciones por minuto y pulso de 95 pulsaciones por minuto. Elaboración, pues datos subjetivos, paciente refiere sentir dolor. Los objetivos que se va a presentar, pues va a ser 2 contracciones cada 10 minutos. El tacto vaginal de la parturina en periodo exclusivo. También se va a presentar una presentación cefálica, frecuencia cardíaca, que me había dicho fetal de 150. Tiene la membrana rotas y la altura de la presentación +2. Presenta un desgarro en el borde inferior, una temperatura que hemos dicho 36.9 centígrados, presión arterial de 130 sobre 90 milímetros de mercurio, respiraciones de 28 y pulsaciones de 95 pulsaciones por minuto. El diagnóstico, pues la etiqueta sería 00993, fatiga relacionada con trabajo de parto evidenciado por respiraciones 28 por minuto. La etiqueta del segundo diagnóstico pues va a ser 0004, riesgo de infección relacionado a la ruptura prolongada de membranas. El siguiente diagnóstico es 00256, dolor de parto relacionado a la dilatación cervical, evidenciado por presión arterial de 130 sobre 90 miligramos de mercurio. Siguiente, por favor. La planificación, conservación de la energía, el control del riesgo de la infección, manejo del dolor del parto. La ejecución pues se va a dar acerca de el valor de riesgo posible y real en medio ambiente, el manejo ambiental, analizar el nivel de riesgo asociado al riesgo, manejo de energía, identificar la intensidad del dolor durante el parto, ¿no? Preguntar al paciente sobre el nivel de dolor, evitar así el uso de analgésicos que puedan tener efectos adversos a la madre y al feto. Y también monitorizar los signos vitales e inducir al parto con la oxitocina. La evaluación, el paciente logra dar parto y se encuentra en óptimas condiciones que no ponen en riesgo a la madre y a su niño mediante las intervenciones del profesional de enfermería. Eso sería todo. Muchas gracias. Si hubieran preguntas, por favor, chicos. Nos hemos pasado demasiado. 31 minutos. A ver, el siguiente grupo, por favor. Sí, profesora, un momentito, por favor. Muy bien, gracias. Por si acaso estoy tomando nota de los que salen y de los que no vuelven, ¿no? Estoy verificando, porque justo aquí están los nombres y estoy verificando.
Profesora, ¿se observa, chicas, por Sí favor? se observa, Urpi. Está cargando flaquita. Ahora sí. Solo que hay que agrandarlo. Sí, profesora. Bueno, profesora, compañeros, hoy nos toca exponer sobre la diabetes gestacional, tratamientos, complicaciones en el parto y puerperio, factores de riesgo y los cuidados de enfermería. Los integrantes somos Gavilán Vega, Mario y Paola, González Huitrón Cusi Urpi, González Cabrera Denise, Guillén Gutiérrez Laura Miriam y mi persona Guisado Córdoba Arlette Estari. Siguiente diapositiva, Urpi. Bueno, la definición de la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una patología que se presenta generalmente en embarazos con factores de riesgo asociados. Por ejemplo, la obesidad, los malos hábitos alimenticios y también el sedentarismo. También se puede definir como el trastorno endocrino metabólico que está generado por una intolerancia a los hidratos de carbono, que ocurre durante el embarazo cuando los niveles de la glucemia en ayunas son igual o menor a 92 miligramos por decilitro. Otra definición es las mujeres con diabetes gestacional presentan los trastornos metabólicos similares a los que es la diabetes tipo 2, como lo que es la resistencia a la insulina y el consecuente daño celular. Después del parto, también aún cuando se regresa a un nivel de la glucemia normal, un alto porcentaje de estas mujeres desarrollan el tipo de diabetes tipo 2 a lo largo de la vida. También acá en esta parte se puede hablar sobre el efecto diabetogénico, el cual este se relaciona con el embarazo y tiene que ver con lo que es con la placenta, y esta es una hormona proteica en la cual modifica el equilibrio glucometabólico. Esto aumenta a medida que el embarazo va avanzando y presenta un factor de riesgo para la gestante y el feto. Y si no es detectada a tiempo, puede causar una macrosomía fetal, una hipoxia o también acidosis fetal. Siguiente diapositiva, Urpi. La epidemiología. La prevalencia de la diabetes gestacional en el Perú en sí ha variado a través de los años de acuerdo al criterio empleado para su diagnóstico y a la población considerada. En sí, antes de la introducción del tratamiento que es la insulina, los pacientes morían durante el embarazo. La morbilidad y la mortalidad perinatal actualmente sigue siendo muy elevada, de 2 a 5%, y de acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes, afecta casi 7% de los embarazos, que es unos 200,000 casos por año. Y también la diabetes gestacional complica cerca de los 4% de los embarazos y una mortalidad materna que llegó a alcanzar los de 45 a los 65%. Siguiente diapositiva. Las manifestaciones clínicas. En sí, la diabetes gestacional por lo general no produce unos síntomas notorios, pero puede sentir la persona con diabetes mucha sed porque también llega a orinar demasiado. El azúcar se pierde por la orina y hace que se produzca mucho más para que pueda eliminar. También la persona puede tener mucha hambre y hay otras manifestaciones que derivan de las complicaciones de la diabetes, como pueden ser las alteraciones en los nervios o que el paciente entre en un coma diabético. A largo plazo sería que cuando no se controla bien la glucemia puede producir alteraciones en los vasos sanguíneos más pequeños, los capilares, y también afectar al riñón y a la retina, lo cual favorecería lo que aparezca la arteriosclerosis y la nefropatía. Se ve circunstancias que aumentan el riesgo para padecer la diabetes gestacional, y es importante conocer para realizar los controles oportunos y evitar complicaciones. Entre ellos están los antecedentes familiares, embarazo a una edad mayor de 35 años, los antecedentes de un anterior parto con un bebé mayor a 4 kilos, antecedentes de abortos espontáneos, la hipertensión arterial, sobrepeso u obesidad antes del embarazo.
Los síntomas que pueden abarcar es la visión borrosa, fatiga, las infecciones frecuentes, esto incluye la vejiga, la vagina y la piel, y esto se debe a que el organismo reduce su capacidad de poder combatir infecciones, la inmunidad se reduce. La polidipsia es la sed excesiva y por lo cual los riñones al producir demasiada, más orina para poder eliminar el azúcar en la sangre, comienza a producir más orina y por ello pierde más agua y le da más sed. La poliuria es la producción anormal de grandes cantidades de orina, náuseas y vómitos. Al estar la diabetes relacionada con la presión arterial, bien puede subir o bajar y de acuerdo a ello producir mareos. La pérdida de peso, a pesar de que existe mayor aumento de apetito, sin la insulina, la glucosa en la sangre se llega a acumular y alcanza los niveles muy elevados. Y con el tiempo los riñones van eliminando la glucosa que no se utiliza y también las calorías. Y esto es a través de la orina y puede haber, de acuerdo a eso, una pérdida de peso. Siguiente diapositiva, Urpi. Gracias. La causa y etiología. En sí aún no se sabe muy bien por qué las mujeres contraen diabetes gestacional y otras contraen y otras no. Pero se da cuando el cuerpo no puede producir en sí suficiente insulina durante el embarazo. Y durante el embarazo, el cuerpo llega a producir más hormonas y además tiene unos cambios como el aumento de peso. Estos cambios hacen que las células del cuerpo usen la insulina de una manera menos eficaz y esta afección se llega a llamar como la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina aumenta la necesidad que el cuerpo tiene de poder adquirir la insulina. Todas las mujeres tienen alto riesgo de resistencia a la insulina durante el embarazo. Y incluso algunas tienen esto antes de quedar embarazada, lo cual aumenta el riesgo de padecer la diabetes gestacional. Comienza con una necesidad mayor de insulina y por lo tanto son más propensas a tener la diabetes gestacional. Siguiente diapositiva, Ulpi. Bueno, los factores de riesgo están la edad materna, igual o superior a los 30, aunque había dicho 35 años, la diabetes gestacional en embarazos anteriores, tener familiares de primer grado con diabetes en familiares de primer grado y tener hipertensión arterial crónica. El síndrome de ovario polístico, el cual las mujeres con este síndrome tienen mayor frecuencia de tener una resistencia a la insulina. Siguiente diapositiva. El índice de masa corporal. La raza mestiza, afroamericana o asiática, aunque también existen estudios que dicen que en realidad no tiene nada que ver, pero se considera también como un factor de riesgo. Los polidriamios en el embarazo actual, la intolerancia a la glucosa previa, la multiparidad y también la obesidad como demanda mayor cantidad de insulina al cuerpo, lleva al cuerpo para poder llevar la glucosa a las células y esto se forma en el tejido graso, lo cual esto llega a producir un sobreesfuerzo en el páncreas y termina debilitándolo y reduciendo la producción de insulina. Bueno, le doy paso a mi compañera para que continúe con la exposición. Ya. Continuando con la exposición, vamos a hablar ahora sobre la clasificación de la diabetes gestacional, ¿no? Y es que esa diabetes se va a dividir en dos categorías, que es uno la categoría generales y la otra es la clasificación de la Asociación Americana de Diabetes. En la categoría general, pues vamos a ver los diabetes pregestacionales, dentro de ello va a estar la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional, ¿no? Entonces, en la diabetes tipo 1 vamos a hablar sobre complicada con nefropatía. Esto quiere decir, pues, que es una complicación de la diabetes que se va a relacionar con el riñón, ¿no? Y esto va a sufrir mayormente las personas que sufren diabetes. La complicada con
retinopatía, pues esto se va a verse mayormente, bueno, la afección en el ojo, ¿no? Y la complicación de la cardiopatía isquémica, pues esto se va a observar una clara reducción de la capacidad del músculo para que pueda, músculo cardíaco para que pueda bombear la sangre, ¿no? Y la gestante que sufre esto también puede sufrir o le puede provocar un ataque cardíaco. En la diabetes gestacional se va a ser controlada con la dieta y también controlada con la insulina. En la clasificación de la Asociación de América de Diabetes, se va a verse la diabetes tipo 1, que se va a ver la destrucción inmunológica del páncreas. En la diabetes tipo 2, la resistencia de las células pancreáticas, y en la gestacional aquí se va a ver una clara intolerancia a la glucosa, ¿no? Y esto se va a darse pues en personas embarazadas, no antes del embarazo, ¿no? Bueno, en el diagnóstico, bueno, aquí se va a presentar, se va a verse en 3 criterios para poder diagnosticarlo, ¿no? Uno que es la elevación equívoca de la glucosa plasmática, que es de 200 miligramos por decilitro o mayor, ¿no? Y los síntomas clásicos de la diabetes. También se va a verse la glucosa plasmática en ayunas mayores a 126 miligramos por decilitro en 2 o en más ocasiones. También aquí se va a observar la curvatura de la tolerancia de la glucosa, que es la prueba de 100 gramos, ¿no? Bueno, aquí en el diagnóstico se debe siempre, en el paciente se tiene que corroborar las 3P, que es la poliuria, la polidipsia, la polifagia, ¿no? Y también los factores de riesgo, como son los antecedentes personales, los antecedentes también familiares, ¿no? Aquí también se va a realizar la prueba del tamizaje, si es que la persona tuvo un familiar directo que sufrió diabetes, ¿no? Y también los factores de riesgo, si es que la persona no hace ejercicio, si es que no hace caminata. Entonces, eso va a influir bastante en que también la persona o que la gestante sufra de la diabetes, ¿no? Es un factor de riesgo. También se va a ver el tamizaje universal. Bueno, aquí va a ser, esto va a ser muy importante porque se va a detectar de manera temprana la diabetes para que también se pueda recibir el tratamiento adecuado y oportuno. Siguiente, compañera. Ya. El diagnóstico también, la prueba se va a realizarse con la ingesta de 50 gramos de glucosa, que va a ser disuelta en 250 a 300 cc de agua destilada, ¿no? Y esto se va, con el criterio para que este diagnóstico de la diabetes mellitus se realice en la primera valoración de la glucemia. Y siempre esto tiene que ser en ayunas. Esto tiene que, bueno, si es que es mayor o igual a 126 miligramos por decilitros, esto se estaría hablándose ya de una diabetes, ¿no? O una prediabetes. También el criterio para la diabetes mellitus gestacional antes de las 24 semanas de gestación, ¿no? La glucemia en ayunas tiene que ser en 92 a 126. Bueno, ya. El tratamiento va a ser la dieta, ¿no? Y es que aquí la persona, la gestante que va a sufrir la diabetes gestacional, siempre es muy importante su nutrición. La nutrición tiene que ser adecuada, ¿no? Y el cálculo calórico se tiene que realizar a base de su peso corporal. Y nos dice también que es lo recomendable que sea 30 kilocalorías por kilogramos, ¿no? Entonces, se tiene que sacar con el índice de masa corporal. Si es que el índice de masa corporal de la madre está entre un 26 a 29, se le recomienda entre un 12 a 15 kilocalorías por kilogramo. También los ejercicios, según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, recomienda las actividades físicas regulares, ¿no? Y que siempre sea, siempre con el cuidado de la gestante, ¿no? Sin hacer ejercicios bruscos o fuertes, ¿no? Se recomienda hacer aeróbicos, caminatas suaves y que no afecte al embarazo. Siguiente, compañera. Ya. El monitoreo de la glucosa. Bueno, aquí se va a verse
que es este monitoreo de glucosa, pues tiene un objetivo fundamental que es el control glucémico, ¿no? Y es que los niveles de glucosa en la sangre se deben monitorizar entre 4 a 6 veces al día y siempre tiene que ser en ayunas, ¿no? Las postprandiales, 1 hora después de cada desayuno, siempre tiene que ser después de cada comida, ¿no? Los valores de la glucemia basal deben oscilar entre 70 a 90 miligramos por decilitro. El tratamiento de glucemia, el tratamiento con insulina, esto se debe siempre, la insulina, ¿no? Se considera como una terapia estándar para las mujeres con diabetes gestacional. Cuando los niveles de glucosa no alcanzan, bueno, si la persona la gestante que hace ejercicio y también se nutre bien, no baja no baja con eso la diabetes, se tiene que aplicar la insulina. Esta insulina no va a hacer, esto hace que no traspase la placenta y es un medicamento que siempre se utiliza en las gestantes, ¿no? El siguiente compañero. Los agentes hipoglucemiantes orales. Aquí bueno, estos no son esta todavía no está comprobado por la Food and Drug Administration. Algunos autores han publicado que la utilización de la gliburida en la diabetes gestacional es con éxito, pero no está todavía aún comprobada, ¿no? También hay otro medicamento que también está como un tratamiento oral y es que es es la, em, ya, es que también está el otro medicamento que es la metmorfina, ¿no? Eso sí es, o sea, hicieron una investigación, ¿no? En donde que la metmorfina, sí tiene, también se podría reemplazar la insulina, ¿no? Pero nos dice que esta metmorfina también, puede generar partos, prematuros y entonces no es recomendable. Hasta ahora siempre se usa, el medicamento que es la insulina. Bueno, le paso a mi compañera para que pueda seguir explicando. Bueno, continuando con la exposición, voy a exponer sobre complicaciones en el parto y puerperio, ¿no? Tenemos lo que es macrosomía fetal y esto, lo que es la diabetes gestacional, el tamaño fetal va a ser excesivo, ¿no? Y puede llevar a lo que es parto por cesárea, ¿no? Y lo que es hipoglucemia neonatal y lo que es hipoglucemia neonatal puede ser causada, ¿no? Que por cuestión fetal de hiperrisolimia y después de nacer, ¿no? Particularmente esto se da por que no se ha tratado lo que es diabetes gestacional y lo que es viene a ser función cardiorrespiratoria. Esto lo que es la normalidad es en la función, ¿no? Cardíaca está presente en 30% de los hijos de madre diabética, ¿no? Y esto incluye lo que es hipertrofia septal y lo que es la cardiopatía, ¿no? Y solo el 10% presentan lo que es falla cardíaca congestiva. Y lo que también es hipocalcemia y hipomagnesemia, ¿no? Durante la gestación, las glándulas, ¿no? Lo que es paratiroides se encuentran activadas, ¿no? Por el alto flujo de calcio y proveniente de la madre, ¿no? Y la hormona paratiroide y la vitamina D no se cruzan a la placenta en grandes cantidades, ¿no? Y esto con el nacimiento del paso transplacentario de calcio a través de la placenta es interrumpido y se disminuyen los niveles de calcitonina, ¿no? Y lo que es las alteraciones hematológicas, tenemos lo que es se define, ¿no? Con hemoglobina mayor de 20 gramos por decilitro, ¿no? Y lo que es hematocrito mayor de 65%. Y lo que es deficiencia de hierro ocasiona un alto riesgo en el neurodesarrollo y comportamiento de los hijos de madre y diabética, ¿no? Y lo que es el metabolismo de
la bilirrubina, el hijo que es de madre diabética tiene un riesgo mayor de padecer lo que es hiperbilirubinemia, ¿no? Por presentar mayor masa de células rojas, ¿no? Lo que es la eritropoiesis. Y lo que es función neurológica, lo que de la madre que tenga hijo diabética está expuesto a cambios neurológicos tempranos, ¿no? Dado por asfixia perinatal y alteraciones metabólicas. Y lo que es secuelas a largo plazo en el hijo de madre diabética, se han realizado, ¿no? Estudios de seguimiento de hijo de madre que diabética hasta los 7 años de edad, y las secuelas neurológicas depende de la historia, ¿no? Que es de prenatal y perinatal, ¿no? De neonatal. Dentro de los hallazgos, bueno, se encuentra lo que es alteración en el desarrollo motor y cognitivo. Siguiente. Ahora lo que es la prevención en diabetes gestacional. Una dieta saludable es fundamental, ¿no? Y tiene que ser la dieta equilibrada, suficiente, adaptada, ¿no? Para controlar lo que es la diabetes gestacional. Siguiente. Ya, lo que tenemos dentro de prevención, tenemos alimentos saludables, ¿no? Y tenemos que elegir los alimentos ricos en fibra, con bajo contenido de grasa, pocas calorías. Y lo que es mantener activa, ¿no? Hacer ejercicio antes de embarazo, y esto se puede realizar 30 minutos. Siguiente. Y ya comienza el embarazo con un peso saludable, ¿no? Y antes del embarazo hacer cambios duraderos en los hábitos alimenticios que pueden, ¿no? Ayudar durante el embarazo, ¿no? Comer más verduras, frutas, y lo que es no aumente más peso del recomendado, ¿no? Y ganar de algo peso durante el embarazo es normal, pero si ganas demasiado de lo normal, rápidamente puede aumentar el ¿no? Diabetes gestacional. Siguiente. Y lo que es intervención de enfermería, está lo que es primero lo que es valorar el periodo prenatal, identificar los factores de riesgo que se presentan, y indicar a la embarazada que informe, ¿no? Todos los síntomas que va a presentar, y establecer un orden visita indicada por el médico, y realizar un seguimiento a los pacientes con diabetes gestacional, y también distribuir un plan de alimentación equilibrada para modificar sus hábitos alimenticios. También realizar ejercicio físico de forma moderada, incluyendo elevación de piernas cuando está sentada. Esto ayudará a, ¿no? Mejorar lo que es circulación sanguínea. Y de ahí control y educación sanitaria en cuanto a peso, y monitoreo de la glucemia capilar, y control de cetonas, ¿no? Urinarias con tiras reactivas, y aplicar apoyo psicológico, ¿no? Mediante intervenciones individuales o también grupales, ¿no? Evaluación del estado fetal. Esto incluye ecografía fetal y monitoreo, y explicar lo que es la necesidad del tratamiento para su correcto desarrollo. Siguiente. Eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias al grupo. Lo que sí voy a suplicarles, por favor, es que pronuncien bien, no se les entiende, como que estuvieran hablando sin separar bien los dientes, como que estuvieran hablando dentro de sí misma. Por favor, pronuncien bien para que se les pueda entender. Todas estas diapositivas lo voy a subir al Classroom para que todos tengan la misma diapositiva, ¿ok? El siguiente grupo, por favor, y creo que ahí vamos a terminar. Sí, profesora, ahorita presento, por favor. Ya, ok, gracias. Guamanzima Chiquispe Milagros, Huaytaya Paquilla Orida y María, Ichpas Takuri Janet Roxana. Siguiente compañera. Bueno, la obesidad gestacional. La obesidad es la acumulación anormal, excesiva, de grasa que puede ser perjudicial para el ser humano,
para la salud. La forma de medir la obesidad es usando el índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla, donde de 18, bueno, menores de 18.5 es la delgadez, mayores de 18.5 hasta menores de 25 es normal, de 25 a menores de 30 es el sobrepeso, y mayores e igual y mayores de 30 es la obesidad. También tenemos otra clasificación que es mayores o igual que 35, que es la obesidad grado 2, perdón, y mayores o igual de 40 es la obesidad de grado 3. En el embarazo existe un incremento del peso según a la edad gestacional que uno posee, pues, ¿no? Y también es por el aumento del agua corporal. Por esto hay una discrepancia sobre la clasificación de la obesidad o clasificación del índice de masa corporal. También tener en cuenta que el ponderado de ganancia de peso será medido a partir del segundo trimestre. Siguiente, compañera. La epidemiología. Tener en cuenta, bueno, en la epidemiología, en la ENDES, el 2015, se realizó un estudio donde se observó que el sobrepeso y la obesidad en las mujeres en edad fértil se presentaban el 37.5%. En otro estudio, se evaluó el estado nutricional materno pregestacional y la ganancia de peso durante el embarazo en los hogares peruanos entre el 2009 y el 2010, donde el 16.8% representaban o estaban con obesidad. Se realizó otro estudio donde se halló que el peso promedio de las gestantes, se halló que el peso promedio de las gestantes fue 55.6 kilogramos y la talla promedio era de 151.6 centímetros, y donde el índice de masa corporal pregestacional era el 24. Era 24. Siguiente, compañera. Las manifestaciones clínicas de la obesidad en la gestante son el aumento de peso y sobre todo el índice de masa corporal, pues, ¿no? Que es mayor o igual a 30. La poliuria, que es el aumento excesivo de la producción de la orina. La polidipsia, que es la sed intensa de la gestante, y la polifagia, que es pues las gestantes presentan una polifagia, que es el comer en exceso, les da bastante hambre y también presentan fatiga, pues, ¿no? Siguiente, compañera. Las causas, bueno, tener en cuenta que la obesidad gestacional es multicausal, tiene varias causas. Una de ellas es los cambios hormonales, la alimentación poco saludable, los factores genéticos y el sedentarismo, ¿no? Los cambios hormonales, por el mismo hecho de estar embarazada, hay producción de progesterona. Bueno, las hormonas, en este caso la progesterona, la hormona gonadotropina, la hormona gonadotropina coriónica, que es, en sí es el aumento, pues, ¿no? En el embarazo. Y los estrógenos o el lactógeno, con los responsables de cambios físicos en el crecimiento del útero. En la alimentación poco saludable, bueno, las embarazadas, por el hecho de tener algunos cambios en el embarazo, no siguen, tienden a comer en exceso, pues, ¿no? Aquí es donde se da una dieta desequilibrada, pues, ¿no? Y esto puede ocasionar serios trastornos en el caso de las embarazadas, afectar también el desarrollo del
del cerebro de su bebé en la gestación, por la alimentación poco saludable. También tenemos una de las causas que son los factores genéticos. Bueno, la obesidad gestacional puede ser también heredados, pues, ¿no? Y el sedentarismo, la falta de actividad física de la gestante, que esto incrementa el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad. Siguiente, compañera. Aquí, compañera, le paso la palabra a mi compañera. Profesora, buenas noches y compañeros, muy buenas noches. Voy a continuar con la exposición. Los factores de riesgo de la obesidad existen tanto para la madre y para el bebé. Para la madre, como la diabetes, bueno, podría ser un factor de riesgo como diabetes gestacional, también las cesárea y también preeclampsia. Para el bebé también hay riesgo de aborto espontáneo, también muerte fetal intrauterino y abortos espontáneos también recurrentes. Siguiente, por favor. La clasificación de la obesidad, según la OMS, se clasifica en norma peso, que el índice de masa corporal es de 18.5 a 24.9. En caso, también exceso de peso, también el índice de masa corporal es mayor a 25 kilogramos por metro al cuadrado. De sobrepeso preobeso también, el índice de masa corporal es de 25 a 29 kilogramos por metro al cuadrado. Y ya también en caso de, bueno, divide también la obesidad en grado 1 moderada, y que abarca entre un índice de masa corporal de 30 a 34.9 kilogramos metros al cuadrado. En la segunda es también obesidad grado 2, que es severa. El índice de masa corporal es de 35 a 39.9 kilogramos metros al cuadrado. Y obesidad en grado 3 o mórbida, índice de masa corporal es mayor a 40 kilogramos metros al cuadrado. Siguiente, por favor. El diagnóstico en obesidad gestacional tenemos que tener, a partir de ello tenemos que tener en cuenta datos, bueno, dos datos importantes, que es la altura uterina y también el peso, y la cual se va a calcular mediante ¿no? También tiene que tener en cuenta índice de masa corporal también. Bueno, ganancia de peso se va a considerar a partir del segundo trimestre de gestación, más o menos de 14ª semana de gestación. Según la OMS, bueno, clasifica de acuerdo al peso y también a la altura uterina, en donde, bueno, lo adecuado del peso tiene que ser antes de la gestación pregestacional, tiene que ser adecuado de 18.5 a 24.9 kilogramos metros al cuadrado, y que tiene que ganar, bueno, que tiene que ganar de 11.5 a 16 kilogramos. En caso de obesidad ya estaríamos considerando mayor o igual 30 kilogramos metros al cuadrado, que va a ganar entre 5 a 9 kilogramos. Siguiente. Determinación de la valoración nutricional antropométrica de la gestante. Vamos a definir el siguiente. El primer indicador, tenemos clasificación del estado nutricional de la gestante según el índice de masa corporal pregestacional, que lo normal antes de la pregestacional tiene que ser mayor o igual 18.5 y menor a 25 de índice de masa corporal, lo normal. En caso, ya estaríamos hablando de cuadro de obesidad, ya va a ser el índice de masa corporal, va a ser mayor a igual a 30 kilogramos metros al cuadrado. Y para sacar el índice de masa corporal pregestacional se va a utilizar esta fórmula, que es pesos pregestacional en kilogramos sobre talla, que eso tiene que ser metros al cuadrado. Siguiente.
El segundo indicador es la ganancia de peso, bueno, de acuerdo a su clasificación de la valoración nutricional antropométrica. Y aquí también en caso de normal, la ganancia de peso tiene que ser de 11.16 kilogramos. Y en cada, lo normal, ¿no? Y tiene que ganar. Pero también tenemos por trimestre y segundo también por trimestre tiene que evaluarse, pero desde el segundo trimestre se considera para evaluar también ganancia de peso. El primer trimestre, bueno, tiene que ganar de 0.5 a 2,2, ¿no? Kilogramos. El segundo y tercer trimestre tiene que ganar de 0.42 a 0.35 a 0.50. Si estaríamos hablando de la obesidad, va a ser el índice de masa corporal mayor o igual a 30 kilogramos. En el primer trimestre, la ganancia de peso va a ser de 0.5 a 2 kilogramos. El segundo y tercer trimestre va a ser de 0.22 a 0.17 hasta 0.27 y la recomendación de ganancia, bueno, la ganancia de peso que va a ganar si estaríamos hablando de obesidad, va a ser de 5 a 9 kilogramos. Siguiente, por favor. El tercer indicador tenemos la altura uterina, según edad gestacional. La altura uterina tiene que estar en percentiles de 10 y 90. Como ejemplo, ponemos la semana 38 semana gestacional. Tiene que estar en un intervalo de 30 a 34 centímetros de altura gestacional. Tiene que crecer, ¿no? La altura uterina. Lo normal. Siguiente. Voy a pasar a mi compañera para que siga exponiendo. Ya, profesora, buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, las complicaciones en el parto. Tenemos complicaciones en el parto de la madre y también complicaciones en el parto complicaciones en el neonato. Complicaciones en el parto de la madre, tenemos cesárea e inducción de parto. En obesas va a ser el parto por cesárea. Parto por término va a ser cuando esto ocurre antes de las 37 semanas de edad gestacional. También puede haber hemorragia postparto, también hospitalización prolongada. La siguiente, por favor. Complicaciones en el niño, tenemos las malformaciones fetales, podemos ver las congénitas, aquí podemos ver las congénitas cardíacas o también los paladar hendido, también podemos ver feto macrosómico, tamaño excesivo del recién nacido. El test de Apgar y el pH del cordón, problemas con la lactancia materna. La siguiente, por favor. En el tratamiento, en la gestante no se recomienda que se haga una dieta, que se someta a una dieta, porque eso no estaría adecuado. Simplemente evaluar la ingesta de los nutrientes, que tenga una buena alimentación, que muchas veces muchas personas pensamos que al comer mucho va a tener un buen niño sano, pero no. Y es muy importante valorar el índice de masa corporal para saber si la gestante se encuentra en sobrepeso o está en un peso normal. Nos dice que el paciente con sobrepeso sobrepeso y la obesa, en particular el Instituto de Medicina recomienda aumentar de 6 a 7 kilogramos necesarios para contribuir al aumento ponderal del feto
y los 31 tejidos de soporte de la madre. Y en el tratamiento también se tiene que hacer un ejercicio, por ejemplo, caminar, se recomienda caminar 1 hora, caminar suavemente sin afectar el embarazo. La siguiente, por favor. Guías para el manejo de la obesidad y sobrepeso en el embarazo. Bajar de peso antes del embarazo. Si ya una madre tiene un antecedente de sobrepeso, es recomendable que baje de peso. También un estilo de vida como la dieta y el ejercicio. Calcular el índice de masa corporal pregestacional. Aumento de peso según lo establecido por el Institute of Medicine. No comer más, comer mejor. Solo 300 kilocalorías al día, extras tercer trimestre. Comidas altas en fibra y en proteínas como frutas y verduras. Limitar la ingesta de azúcar, refinadas y grasas saturadas. La hidratación, ejercicio, caminar, nadar. La cirugía bariátrica, esta cirugía se da en obesidad mórbida y también tiene un alto costo. Esperar de 12 a 18 meses con anticonceptivos orales. Si se embarazó, vigilancia por ginecólogo con el baratra. Suplementar con ácido fólico, calcio y vitamina B12. Consejo preconcepcional, ganancia de peso adecuado, intervención en el estilo de vida, como dieta y ejercicio, bajar de peso previo al embarazo, altas dosis de ácido fólico, 15 miligramos, y involucrar a un nutriólogo en obesidad extremo. Cuidado antenatal, calcular el índice más en todos los embarazos. Tromboprofilaxis en pacientes con riesgo. Tamizaje para el diabetes mellitus gestacional. Aspirina a bajas dosis en pacientes con riesgo. Discutir anestesias en el tercer trimestre, cuidado prenatal, manejo activo en el tercer estadio del parto, antibióticos profilácticos en la cesárea, cuidado postnatal, promover la lactancia materna, educación y consejería en el estilo de vida y largo plazo en el embarazo futuro. Si hay un diagnóstico mellitus gestacional, tamizar para persistencia de diabetes mellitus tipo 2 después del embarazo. La siguiente, Katy, por favor. Las intervenciones de enfermería. La siguiente, por favor, Katy. Estas intervenciones están basadas en la guía técnica para la valoración nutricional antropométrica de la gestante en 2019. Tenemos intervenciones a nivel individual. Las gestantes con malnutrición por exceso o por déficit deben ser considerados de alto riesgo y deben reducir una atención por el equipo multidisciplinario de salud, priorizando al profesional de salud nutricionista. La intervención nutricional debe realizarse en toda gestante de acuerdo al resultado de su valoración nutricional antropométrica. En el marco de la atención integral de salud, derivar a interconsulta médica para descartar patologías asociadas al actual estado nutricional. La siguiente es derivar a evaluación psicológica si es que se sospecha o se identifica que la baja ganancia de peso se debe a trastornos de comportamiento alimentario. Derivar a consultas nutricional y programar la frecuencia de sus controles de evaluación dentro de un esquema de intervención personalizada hasta conseguir solucionar un adecuado estado nutricional detectado.
La siguiente. La otra intervención, lograr y mantener un peso saludable. Las mujeres serán capaces de alcanzar y mantener un peso saludable si se siguen ciertas pautas, como por ejemplo una alimentación basada en alimentos ricos en almidón como las patatas, el pan, el arroz y la pasta, eligiendo cuando sea posible alimentos integrales. La siguiente, comer alimentos ricos en fibra como avena, alubias, guisantes, lentejas, semillas, frutas y hortalizas, así como pan y arroz integral. Pasta, pero esta cantidad y frecuencia moderada. No puede comer mucho. Comer por lo menos 5 porciones de frutas y verduras variadas cada día en lugar de alimentos con alto contenido en grasa y caloría. Comer una dieta baja en grasas, evitando la grasa y el consumo de calorías. Comer lo menos posible alimentos fritos, bebidas y artículos de confitería con alto contenido en azúcar, como tortas, pasteles y bebidas gaseosas y otros alimentos altos en grasa y azúcar, como las comidas rápidas. Intervención a nivel colectivo, implementar acciones de promoción de la salud y de prevención primaria para el control de la malnutrición gestacional, implementar medidas para la captación temprana de gestantes y para la promoción de una cultura de control peso pregestacional, vigilar la ganancia de peso, las tendencias de baja o alta ganancia de peso con relación a otras enfermedades y a un inadecuado consumo de alimentos en la población de gestantes. Facilitar la realización de investigaciones necesarias para poner en práctica medidas de salud pública, realizar intervenciones para mejorar la autoestima de la mujer y su cuidado, así como las redes de apoyo familiar y comunitario durante la etapa del embarazo. El caso clínico que tenemos es gestante multigesta de 35 años, acude al centro de salud por su atención prenatal en la semana 30 de su gestación. Presenta antecedentes familiares de sobrepeso, vida sedentaria, no tiene hábitos tóxicos. Al examen realizado, glucosa fue positivo, 172 miligramos por decilitro. A la exploración física presenta presión arterial 120/70 milímetros de mercurio, peso 78 kilos, talla 158 centímetros, índice de masa corporal 31.25. A pesar de las recomendaciones previas sobre la dieta y el ejercicio, la gestante refiere que sus padres son obesos, tiene cansancio y muchas ganas de comer. No tengo interés para ir a correr o hacer alguna actividad física. El SOAPIEM en el subjetivo, mujer de 35 años con 30 semanas de gestación con antecedentes de sobrepeso, vida sedentaria, sin hábitos tóxicos, refiere tener cansancio y muchas ganas de comer. No tengo interés para ir a correr o hacer alguna actividad física. En objetivos, el peso, la talla y el índice más corporal, al examen de glucosa positivo, 170 milímetros por decilitro. En el diagnóstico, estilo de vida sedentaria relacionado con entrenamiento insuficiente para realizar ejercicio físico, evidenciado por vida sedentaria. Obesidad, el otro diagnóstico, obesidad relacionado con obesidad de los padres, manifestado por padres con sobrepeso. El otro diagnóstico, déficit de autocuidado, alimentación relacionado a ansiedad, manifestado gestante refiere que tiene muchas ganas de comer. El otro diagnóstico, intolerancia a la actividad relacionado con sedentarismo, manifestado no tengo interés para ir a correr o hacer alguna actividad. En la planificación tenemos mejorar el estilo de vida, reducir la ansiedad, mejorar la alimentación, controlar el nivel de ansiedad, tolerancia de la actividad.
En las intervenciones tenemos el fomento del ejercicio y valorar las ideas que permiten sobre el efecto del ejercicio físico en la salud, informar sobre los beneficios para la salud y el efecto psicológico del ejercicio, instruir al paciente acerca de la frecuencia, duración e intensidad deseada de los ejercicios del programa, instruir al paciente en los ejercicios de precalentamiento y relajación adecuada, enseñar al paciente técnicas de respiración adecuada para maximizar la absorción de oxígeno durante el ejercicio físico, ayudar al paciente a desarrollar un programa de ejercicio adecuado a sus necesidades, realizar un registro de la actividad, reforzar el programa para potenciar la motivación del paciente, informar los riesgos para la salud asociada con la obesidad, enseñar a establecer una pauta dietética ajustada al estilo de vida saludable, nivel de actividad y vida social. Enseñar a establecer una pauta dietética, ajustar el estilo de vida, nivel de actividad y vida social. En la evaluación se mejora el estilo de vida de la gestante con ayuda del personal de enfermería, se redujo la ansiedad de la gestante con la ayuda del personal de enfermería, se mejoró la alimentación de la gestante con la ayuda del personal de enfermería, el paciente logra una mejor tolerancia a la actividad. La siguiente. Gracias, eso sería. Muchas gracias al equipo. Lamentablemente, por factor tiempo, no vamos a poder ni siquiera preguntar, habiendo preguntas interrogantes. Y quiero ya de una vez zanjar todas las actividades pendientes que tenemos. El siguiente grupo, por favor. Perfecto. Profesora y compañeros todos, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy nos complace presentar el tema de anemia en el embarazo, parto y puerperio, tratamiento, factores de riesgo y complicaciones que vamos a ver en ello y claramente los cuidados de enfermería. Esta exposición está a cargo de los estudiantes, mi persona, Infante Coras Marcia Alejandra, Ircañapa Rupa de Jaime Jonathan, Jaulis Guamán Daisy Celeste, Yantoy Palomino Raquel y Yantoy Quispe Ana María. Comencemos. Profesora y compañeros, buenas noches. Voy a proseguir con la exposición. Bueno, en esta diapositiva voy a explicar sobre lo que es la anemia en el embarazo. Bueno, primeramente vamos a definir lo que son el embarazo, el parto y el puerperio. Bueno, el embarazo es un estado fisiológico de la mujer que se va iniciando con la fecundación y va a terminar con el nacimiento del bebé. Y el parto es un proceso fisiológico en el que ¿no? Va a dar fin a lo que es a la gestación o al embarazo y va a culminar con lo que es ¿no? con el nacimiento del bebé y la expulsión de la placenta o el alumbramiento, ¿no? Y el puerperio ya también este es un periodo en el que se va a dar inicio desde la expulsión o el alumbramiento y hasta el inicio de la primera menstruación, ¿no? Bueno, en este caso la anemia en el embarazo es muy frecuente o es una enfermedad frecuente a nivel mundial, ya que no existe un incremento considerable de la demanda de lo que son ¿no? de los nutrientes, de las necesidades energéticas o proteicas, de las vitaminas, minerales y ¿no? como también es lo que es el hierro. A ver, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, aquí vamos a hablar lo que es de la anemia en el embarazo y también del puerperio. Bueno, la anemia bien, es la disminución o es el déficit de la concentración de la hemoglobina por debajo de los niveles de valores, no, por debajo de los niveles de concentración, por debajo de los valores normales, ¿no? Y también es un trastorno en el cual el número de glóbulos rojos o eritrocitos circulantes en la sangre se es reducido o es
deficiente, ¿no? También es la disminución de los glóbulos rojos durante la gestación o el embarazo, también llamado también gravidez, ¿no? Bueno, se va a decir lo que es anemia en el embarazo cuando está por debajo de lo que son, ¿no? De 11 gramos por decilitro. Y también ¿no? Durante el trimestre y tercer trimestre, y 10.5 gramos por decilitro en las semanas 13 y 28 del segundo trimestre. Y en cambio, lo que es en anemia en el puerperio o posparto inmediato o en el puerperio inmediato es el descenso de lo que es de la hemoglobina por debajo de los 12 gramos por decilitro dentro de las primeras 12 horas del puerperio. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, aquí vamos a ver lo que es la epidemiología. Bueno, como habíamos mencionado, ¿no? En una de las diapositivas, esta es una enfermedad muy frecuente o una patología que afecta, ¿no? a casi una mitad de todas las embarazadas en el mundo. Bueno, en un 52% de las embarazadas en países en vías de desarrollo, y también afecta lo que es en un 23% en países desarrollados, ¿no? En países desarrollados, ¿ya? Y en lo que es en el Perú, 3 de cada 10 mujeres embarazadas, un 28% padecen de anemia. Por ejemplo, aquí vamos a ver lo que es la clasificación de la anemia: anemia leve, moderada, grave. Es de acuerdo, ¿no? a lo que habíamos dicho, ¿no? El valor normal, que es el 11 gramos por decilitro. Y en el leve lo que vamos a ver es que es menor a lo que es el de 7 gramos por decilitro, y moderada lo que es de 7 hasta lo que es hasta el 9, ¿no? 0.9 gramos por decilitro. Y en lo que, no, estoy al revés. Diré, en la leve es de lo que es de la 10.0 hasta la 10.9 gramos por decilitro. En moderada es de 8 hasta lo que es 9,9 gramos por decilitro, y en la grave es de menor de lo que es 7 gramos por decilitro. Entonces, en la frecuencia, en lo que se diré en porcentajes, en anemia leve va a estar a un 25.1 por gramo, por ciento, moderada y también 2.6%, y en la grave es 0.2%. En las puérperas lo que se presenta mayormente es en un 20 a 30% en aquellas que tienen lo que es la suplementación de hierro previo al parto, y en lo que es en un 10% en los grupos que ya estaban suplementados, en los que estaban, ¿no? Antes de eso, que se habían dado lo que es, ¿no? la prevención, lo que se nada, ¿no? un tratamiento preventivo, ¿no? lo que es la suplementación de hierro. Pasa al siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aquí vamos a ver lo que son las manifestaciones clínicas generales, lo que son la adinamia, lo que es, ¿no? la ausencia total o ausencia de la fuerza muscular. También está la anorexia, la astenia, lo que es la dificultad o la fatiga, ¿no? general, la depresión postparto, el deseo sexual hipoactivo, lo cual es, ¿no? la pérdida del deseo sexual o la disminución, ¿no? del deseo sexual, la fatiga fácil, la glotis atrófica, la pica, está viniendo a ser lo que es, ¿no? un deseo en la que la madre no va a tener un deseo en que comerse lo que son algo que no tiene un valor nutritivo, como es la arcilla, el hielo, entre otros, ¿no? Y también lo que está también la quelitis angular. Mayormente esto es lo que se da, ¿no? en la comisura de la boca, una pequeña herida o dolor, ¿no? Ahí vemos en una de las imágenes, y la sequedad bucal. Dentro de lo que son en los neurológicos, están los cambios de carácter, el dolor de cabeza frecuente o recurrente, la disminución de la sensibilidad, la irritabilidad, o también lo que es, ¿no? la pérdida de conciencia breve, ¿no? que es la lipotimia. Esta se da, ¿no? por la disminución de lo que es, ¿no? de lo que es el flujo sanguíneo.
Y también lo que es la pérdida de la concentración mental, la somnolencia, y dentro de lo que son dentro de las manifestaciones clínicas cardiopulmonares está la disnea o la dificultad, ¿no?, para respirar, la edema, la hipotensión, las palpitaciones, la taquicardia, la taquimia, y en las manifestaciones clínicas está la intolerancia al frío, la palidez generalizada y las uñas quebradizas. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, en las causas que vamos a ver y más frecuentes que se van a dar es en la anemia en el embarazo, es la deficiencia de hierro por causa nutricional. En esta se va a dar lo que es la ingesta mínima de hierro, lo que son, ¿no?, las comidas diarias o todo ello, ¿no? Y esta tiene como cicla el ADHN. Y en lo que es en el puerperio se va a dar lo que es la pérdida aguda de sangre, o hemorragias después de lo que es el parto, ¿no? En la mayoría, un 75 a 80% de las mujeres gestantes, lo que es con anemia, van a sufrir lo que es por deficiencia de hierro. Y en lo que es, y se va a dar por menos frecuente lo que son la anemia, por ejemplo, por deficiencia de folato o vitamina B12, así también como la presencia de enfermedades inflamatorias o infecciosas. Esto va a ser las causas no más frecuentes en lo que se va a hacer en la anemia en el embarazo y en el puerperio. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a ver lo que son los factores de riesgo. Por ejemplo, la frecuencia de anemia. Esto se va a dar lo que es, ¿no?, digamos, al inicio del embarazo. Si una gestante ya va a tener, digamos, una anemia ya muy fuerte, va a tener esa posibilidad o va a ser el factor de riesgo para que al final de este embarazo también siga padeciendo, ¿no? Y este es lo que también, ¿no?, va a ser un índice o un factor, ¿no?, de riesgo para que se continúe con lo que es con la anemia. Y también uno de los factores de riesgo es el alimentario, ya que muchas de las personas o gestantes, por ejemplo, va a haber muchos factores, ¿no?, lo que es la economía, la familia y todo ello, va a tener lo que es una deficiente ingesta de lo que es el hierro o todo lo que es los nutrientes y todo eso, y por eso también es considerado un factor de riesgo, ¿no? En caso de lo que es en hemodilución, es lo que es ese es el exceso o el aumento de lo que es, ¿no?, de la concentración del volumen plasmático. Esto se va a dar, ¿no?, desde las primeras semanas de gestación hasta por lo menos hasta las 24 semanas de gestación. Y por esa razón lo que va a tener un factor de riesgo también, ¿no? Y también, como último, está el requerimiento de hierro para el feto y la placenta, ya que estas deben ser lo adecuado para que, o sea, tanto para el feto y la madre, lo que es el hierro, ¿no? Si es que hay una deficiencia, va a tener esa probabilidad de sufrir lo que es la anemia, ¿no? Diré, es un factor de riesgo lo que es, ¿no?, la falta o la deficiencia de hierro. Hasta aquí sería conmigo. Pasa a la siguiente compañera para que prosiga con la exposición. Gracias. Bueno, voy a seguir con la exposición. La clasificación. En la clasificación tenemos anemia fisiológica o anemia hemolítica inducida por el embarazo. En la anemia hemolítica aparece hemólisis grave al principio del embarazo y se resuelve meses después del parto, dado que en el feto el lactante también puede mostrar hemólisis transitoria o sospecha de una causa inmunitaria. También tenemos otra clasificación que es anemia por deficiente de hierro, la necesidad materna hierro promedio cerca a los 100 miligramos. En una gestación única típica, la necesidad materna de hierro promedio cerca a los 1000 miligramos, de estos se divide 300 miligramos para el feto y la placenta, y 500 miligramos
si para la expansión de la masa de hemoglobina materna, así como 200 miligramos más, los cuales se elimina por el intestino, la orina y la piel. La cantidad total nos dan a 1000 miligramos. También tenemos otra clasificación, lo que es la anemia por pérdida aguda de sangre. En esta es frecuente en casos de aborto, embarazo ectópico y también tenemos otra clasificación en anemia megaloblástica. Por lo general, se encuentra en mujeres que no consumen verduras frondosas de color verdes frescos, legumbres, ni proteínas de origen animal. Provoca mala absorción de folato. Siguiente, compañero. Ya. Continuamos con la anemia en el puerperio. El umbral que se acepta por lo general para definir anemia en una mujer no embarazada es de menor de 12 gramos por decilitros. La anemia en el puerperio se da por la hemorragia durante y posterior al parto o en gestantes crónica, inadecuada, deficiente de hierro en la dieta. Sin embargo, es una mujer embarazada y en el puerperio los niveles de hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro, severidad de la anemia se puede medir de acuerdo a los niveles de 7 hemoglobina, es así que entre 10 a 10,9 gramos por decilitros es leve y de 7 a 9,9 gramos decilitros es moderado y por debajo de 7 gramos por decilitros es grave. Siguiente, compañero. También factores de riesgo de anemia en el puerperio son placenta previa, embarazo múltiple, hemorragia tardío del embarazo, afrodescendencia. Siguiente. Otro factor de riesgo en la primiparidad, cesárea previa, duración prolongada en el primer y segundo estadio de la labor del parto, parto instrumentado, episiotomía, extracción manual de la placenta, no realizar el manejo activo de tercer estadio de labor de parto, peso elevado del producto al nacimiento. También otro factor de riesgo es la hemorragia postparto. Es un factor conocido de alta importancia para que se instaure anemia en el postparto. Y los factores de riesgo para desarrollar hemorragia postparto mayor a 1000 mililitros son parto por cesárea, autonomía uterina y rasgaduras perineales, restricción placentaria y desórdenes de coagulación. En el diagnóstico tenemos dos, que es uno examen clínico y el otro es examen físico, ¿no? En el examen clínico se hace a todo paciente que acude a un control prenatal precoz. Se debe priorizar la detección de anemia por su conocida y elevada prevalencia. Y los síntomas y signos clínicos de anemia son inespecíficos hasta que la anemia es severa. Y los síntomas más comunes que encontramos es la fatiga. Y también las embarazadas pueden además tener sudoración, cefalea, palpitación, frialdad de piel, disnea y irritabilidad. En estos tenemos las siguientes. Se debe determinar el nivel de hemoglobina en la sangre para la detección de anemia. También se debe solicitar siempre una biometría sanguínea completa en la semana 28. Los niveles inferiores a 15 miligramos por litro de hierro son diagnósticos establecidos de deficiencia. La ferritina sérica debe ser valorada antes de iniciar hierro en pacientes con hemoglobinopatía conocida. Se debe considerar una prueba de tratamiento de hierro por vía oral
como prueba de diagnóstico de primera línea para la anemia monocítica o microcítica. Un aumento de la hemoglobina debe ser demostrado en 2 semanas. De lo contrario, se requieren más pruebas adicionales. Otro examen es el reconocimiento precoz de la deficiencia de hierro en el periodo prenatal seguido de terapia con hierro puede reducir de la necesidad de transfusiones de sangre posteriores, ¿no? Y otro examen que se realiza es el examen físico. Consideramos los siguientes aspectos a evaluar: observar el color de la piel de la palma de las manos, buscar palidez de mucosas oculares, examinar sequedad de la piel, sobre todo en el dorso de la muñeca y antebrazo, examinar sequedad y caída de cabello, observar mucosa sublingual, verificar la coloración de lecho ungueal, presionando las uñas de los dedos de las manos. Esos son los exámenes físicos que vamos a evaluar. Va a continuar mi compañera. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el tratamiento que se va a dar en 2 etapas, en la prevención y en el tratamiento en sí, ¿no? Cuando la gestante ya presenta anemia. El tratamiento en la prevención se va a realizar de inicio en gestantes a mayor a 14 semanas con una dosis de 60 miligramos de hierro o una tableta de sulfato ferroso de 300 miligramos. Esto más 0.4 miligramos de ácido fólico. El siguiente es en gestantes mayores de 32 semanas, que también aquí va a estar incluido las gestantes mayores de 32 semanas sin control prenatal o sin tratamiento de profilaxis previo para la anemia, ¿no? Donde la dosis va a ser de 120 miligramos de hierro más 0.8 miligramos de ácido fólico. En las puérperas la dosis va a ser de 60 miligramos de hierro más 0.0 miligramos de ácido fólico. En la prevención también tenemos que tomar en cuenta la alimentación de nuestra gestante, donde debemos recomendarle que este tipo de alimentación debe estar incorporado diariamente, ¿no? De alimentos de origen animal, donde encontramos la sangrecita, el hígado, también puede estar el vaso, otras vísceras de color oscuro, donde también vamos a incluir carnes rojas y el pescado. En el tratamiento en sí, cuando nuestra gestante ya tiene anemia, en este caso leve o moderada, la dosis que se le va a dar es de 120 miligramos de hierro más 0.0 miligramos de ácido fólico. Y el control se va a realizar cada 4 semanas con control de hemoglobina hasta que llega al valor de 11 miligramos por decilitro, porque menor de eso ya se va a considerar anemia en el embarazo. Además de que debemos recomendar a nuestra gestante de acompañar, ¿no? El hierro que está consumiendo con ácido, con vitamina C, ¿no? Ya sea zumo de naranja o una limonada. ¿Y para qué eso? Es para potenciar o maximizar la absorción del hierro. Siguiente diapositiva. Vamos a presentar las intervenciones. En este caso presentaremos un caso clínico, donde vamos a ver que es paciente María Cárdenas, de 25 años, embarazada, primigesta, ama de casa, sin antecedentes de importancia, con 39 semanas, con control prenatal incompleto, ingresa al servicio de emergencia obstétrica del Hospital Regional de Ayacucho por presentar mareos constantes desde hace una semana. La gestante refiere cansancio extremo, fatiga constante. Gestante refiere me da muchos mareos, paro cansada todo el día, con mucho sueño. Al examen físico presentó palidez marcada, conjuntivas amarillentas. Al examen de laboratorio presentó hemoglobina 8 miligramos por decilitro, teniendo como diagnóstico anemia en el embarazo. Siguiente, por favor. En el SUEPIA tenemos en el subjetivo, la gestante refiere cansancio extremo, fatiga constante, paro cansada todo el día, con mucho sueño. En los objetivos, en los objetivos tenemos paciente gestante de 25 años, primigesta, con 29 semanas, ingresa al servicio de emergencia obstétrica del Hospital Regional de Ayacucho por presentar mareos constantes desde hace una semana, con control prenatal incompleto. Al examen físico presenta palidez marcada, conjuntivas amarillentas, y en el examen del laboratorio, pues la hemoglobina tiene 8 miligramos por decilitro. En el análisis tenemos el desequilibrio nutricional inferior a las necesidades corporales relacionado a ingesta diaria de hierro insuficiente.
El siguiente es el trastorno del patrón del sueño, dificultad para conciliar al sueño relacionado a factores ambientales, en este caso la alimentación. El siguiente es la fatiga, aumento de los requerimientos de descanso relacionado a afección fisiológica, por ejemplo, anemia en el embarazo. En la planificación tenemos estado nutricional, ingestión de nutrientes. La gestante logrará aumentar la ingestión de hierro. Luego está la conservación de la energía. Luego está el descanso, donde la gestante logrará aumentar el patrón de descanso. Dentro de las intervenciones está ajustar la dieta, que nos quiere decir aumentar la ingesta de hierro en la gestante. Luego está realizar las pruebas de laboratorio y monitorizar los resultados, en este caso de la hemoglobina. Después, enseñar a la paciente sobre las necesidades dietéticas específicas a la función a la etapa de vida. En este caso estamos hablando en la gestación y también en el puerperio. Corregir los déficits de los estados fisiológicos, hablamos de la anemia, favorecer el reposo con periodos de descanso, explicar la importancia del descanso adecuado durante el embarazo. En la evaluación tenemos la gestante, logró aumentar la ingestión de hierro, la gestante logró mantener una nutrición adecuada y aumentar el patrón de descanso. Siguiente. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Jóvenes, disculpen por favor por el apuro. Estoy muy agradecida. Ahora ya estamos totalmente saneados. No me deben, pero si les debo, la siguiente estaremos regularizando todo. Ok, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches, chicos. La próxima les doy la nota. ¿Está bien? Gracias, Miss. Cuídate. Gracias, profesora. Hasta Gracias, la próxima. profesora. A ustedes, chicos, muchísimas gracias. Chao, jóvenes. Buenas noches.